Bueno, la clase que vamos a ver a continuación es la clase de leucemia linfoide aguda. Es una patología que se presenta con mucho mayor frecuencia en niños, 80%, en relación al 20% nada más de adultos, con una tasa de curación que es bastante pobre, aproximadamente 40%. Sin embargo, este dato varía dependiendo de la edad, las condiciones y el marcadores de pronóstico que tenga cada uno de los pacientes. Entonces, de forma general. Ahora, esta enfermedad tiene dos picos de presentación, aproximadamente entre los 5 años y los 50 años, donde se ve con mayor frecuencia, habiendo también un grupo de pacientes que se pueden presentar alrededor de los 14 años. La- Se presenta, según los datos de los Estados Unidos, en 1.6 casos por cada 100.000 personas al año, con una incidencia anual de 6.590 casos aproximadamente. La supervivencia a largo plazo para la leucemia es alrededor del 50% de manera general, siendo ligeramente superior para las leucemias Filadelfia y tipo T con los nuevos tratamientos que se cuentan en la actualidad. Ahora, con la edad esto cambia mucho. Si es que el paciente tiene más años, pues la mortalidad o la supervivencia más bien es más baja, como podemos ver aquí. Por ejemplo, de alrededor del 40% en personas menores de 60 años, pero si vemos a las personas mayores de 70 años, esta mortalidad llega a ser hasta menor del 5%. Ahora, el inmunofenotipo, ¿qué significa? Nosotros, cuando tomamos una muestra de médula ósea de pacientes con leucemia, utilizamos una máquina que se llama citometría de flujo, que es más o menos lo que estamos viendo en este lugar. Aquí lo que se hace es que una columna de células van a pasar justamente por una luz láser y una computadora registra algunas características de la célula, como por ejemplo el tamaño, la complejidad, entiéndase la complejidad, el número de gránulos, la forma del núcleo. Por poner un ejemplo, una célula compleja serían los neutrófilos, que son células grandes, que tienen muchos gránulos y que tienen el núcleo segmentado. Si comparamos una célula más sencilla, pues hablaríamos del linfocito, que es una célula más pequeña, que tiene un núcleo grande, con poco citoplasma. Entonces esto le daría ya unas características que son interesantes y que ya nos permiten dividir en grupos celulares dependiendo de esas características. Sin embargo, a esto le puedo yo sumar otras situaciones, como por ejemplo, le puedo agregar marcadores, ¿sí? Marcadores que me van a diferenciar los diferentes grupos celulares. Por ejemplo, si yo busco marcadores como el CD19, el CD22 y el CD79A, estos marcadores me hablan de una célula de linaje B que se presenta en el 75% de todas las leucemias. Como pueden ver, en los diferentes grupos vamos a encontrar estos marcadores, ¿no? CD19, CD22, CD79A, como los marcadores más importantes de ese, digamos, de este tipo de células. En relación a los marcadores del linaje T, que es una leucemia menos frecuente, apenas el 25% de casos, vamos a encontrar como marcadores más importantes el CD3, el CD5 y el CD7 también, que es otro marcador importante en este tipo de células, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se vayan presentando o marcadores adicionales, van a tener diferentes líneas de maduración en los diferentes fenotipos. Quizás una aclaración aparte adicional, que en las leucemias, por ejemplo, de tipo B, estas en la mitad de los casos pueden marcar CD20. ¿Por qué es importante la molécula del CD20? Porque el CD20 significa que yo puedo a estos pacientes darles un medicamento que es rituximab para poder mejorar el pronóstico en estos pacientes. Ahora, clasificación de la leucemia linfoide. La leucemia linfoide aguda se va a clasificar o más bien dicho, existen varias formas de clasificarla, ¿no? Quizá una de las más antiguas son estas clasificaciones de la FAB, en donde la clasificación de la FAB nos trata de dividir a las leucemias en estos tipos, L1, L2 y L3, según su morfología, es decir, la forma, las características de la célula en la microscopía nos ayudaban a diferenciar, ¿sí?, el tipo de leucemia. Sin embargo, desde el 2008, la OMS y la última revisión en el 2016, esto cambió completamente. Como pueden ver, aquí tenemos una
una tabla en donde se encuentran estos tipos de leucemias, que no solamente aquí importa su patrón morfológico, sino también su patrón o componente genético para poder clasificarlas en diferentes tipos. No vamos a entrar en detalle en la clasificación, pero sí nada más que ustedes sepan que es muy importante también clasificar la estructura genética de las células. Ahora, factores de pronóstico. Entonces, para leucemia linfoide específicamente existen muchos factores de pronóstico, como por ejemplo la edad de los pacientes. Esto, por ejemplo, es en adultos, ¿no? En niños tiene otro tipo de marcador en relación a la edad. Por ejemplo, una leucemia de fenotipo B con una persona mayor de 35 años es de mal pronóstico. Una leucemia de fenotipo T más de 65 años es de mal pronóstico. Leucocitosis, más de 30.000 en una leucemia de fenotipo B es de mal pronóstico. Más de 100.000 en una leucemia de fenotipo T es de mal pronóstico. Bueno, el inmunofenotipo. Clásicamente se ha puesto al inmunofenotipo T como mal pronóstico en relación al fenotipo B, pues sí, porque responden mal a la quimioterapia, necesitan tratamientos más agresivos, entonces eso también le marca el pronóstico de esta enfermedad. El hecho de que existe infiltración al sistema nervioso. Cuando hay infiltración al sistema nervioso, pues vamos a tener esta alteración, estos problemas. Recordemos que este es un santuario en donde se van a almacenar estas células y van a presentarse pues una recaída de la enfermedad. Respuesta a la inducción. ¿Qué es esto de respuesta a la inducción? La inducción es el primer esquema de quimioterapia que van a recibir los pacientes. Si es que el paciente responde al primer esquema, pues consideramos que es de buen pronóstico. Y si es que no responde al primer esquema, entonces consideramos que es de riesgo alto. Y algo interesante, el cariotipo. Aquí, bueno, hay varias consideraciones en relación al cariotipo. También depende si estamos hablando de un paciente pediátrico o un paciente adulto. Es diferente en ese punto. Vamos a ver esas alteraciones un poquito más adelante, qué se refiere exactamente a lo del cariotipo. Ahora, algo que se me está quedando, lo de la edad, ¿no? En niños. ¿Cuándo es de mal pronóstico? Niños menores de 1 año y mayores de 10. Significa que el grupo que comprende desde el año de edad hasta los 10 años sería de buen pronóstico, ¿sí? Eso también tener en cuenta en los niños. De acuerdo como si presenta uno solo, basta con que tenga uno de estos factores de pronóstico, lo clasificamos al paciente como riesgo alto. Y si el paciente no tiene ninguno de estos factores pronósticos, se clasificaría como riesgo estándar. Bueno, ¿qué quiere decir esto de riesgo estándar, de riesgo alto? Fíjense, los pacientes de riesgo estándar tienen una supervivencia aproximada, sí, del 60%, incluso un poco más del 60% los pacientes con riesgo estándar. Pero los pacientes de riesgo alto, la mortalidad llega a ser o la supervivencia apenas llega a ser del 25%. Esto, miren, lo que discrimina bastante bien el hecho de tener o no factores de riesgo. Ahora, incluso podemos ahondar un poquito más. Podemos ver aquí, comparando los pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, volvemos otra vez al 60% que hemos mencionado previamente, comparado contra los que tienen 1, 2 o 3 factores de riesgo, como pueden ver en estas curvas de supervivencia. Entonces, obviamente, el que tiene más factores de riesgo tendría todavía un pronóstico mucho más ominoso, ¿no? En relación a esta enfermedad. Ahora, esto es muy interesante, cariotipo. ¿No es cierto? Estamos hablando de pacientes que tienen varias alteraciones en el cariotipo, ¿no? Por ejemplo, lo normal se considera la diploidía. Y cuando el paciente tiene un cariotipo normal, tendría una supervivencia más o menos del 55% aproximadamente, pero un paciente que tenga un cariotipo con varias alteraciones, más de 5 alteraciones, como podemos ver aquí, pues la supervivencia llega a ser incluso menor al 20% en estos pacientes. Miren qué importante que es el estudio del cariotipo para poder determinar el pronóstico en los pacientes. Es algo que se tiene que tener en cuenta. Digamos que es uno de los estudios más importantes para darle pronóstico al paciente. Y bueno, algo más. Pacientes que tengan cromosoma Filadelfia clásicamente han sido considerados como de riesgo alto. ¿Cuál es el cromosoma Filadelfia? La translocación 922. Es decir, una persona que tenga una leucemia linfoide aguda y que además tenga una translocación 922 se considera de riesgo alto.
Ahora, quizás esto es lo más nuevo en relación a la leucemia linfoide aguda, la enfermedad mínima residual. ¿De qué se trata esto? Pues la idea básicamente se desprende de tratamiento. Si yo tengo un paciente con leucemia y le doy quimioterapia, pues la idea de la quimio es reducir la carga de células prácticamente hasta cero. Si logramos conseguir eso, fíjense que llegamos a la curación. El paciente se cura. ¿Sí? Entonces, puede existir casos, como por ejemplo vemos este caso de aquí, en donde el paciente con la quimioterapia apenas logramos disminuir hasta 10 a la menos 3 células, ¿sí? En una muestra de médula ósea, ¿no? Medido esto por citometría de flujo, como ya habíamos visto antes, o por reacción en cadena de las polimerasas de los genes que componen a la leucemia, ¿no? Todo dependiendo del diagnóstico que tenía previamente el paciente. Si es que el paciente tiene una enfermedad mínima residual todavía detectable, como vemos en este ejemplo, el paciente va a presentar una recaída. ¿Sí? Entonces, aunque el paciente haya ingresado como riesgo estándar, es decir, sin factores de riesgo, y que luego yo de administrarle la quimioterapia, luego de 16 semanas, le mido la enfermedad mínima residual, y esta resulta todavía ser detectable, pues el paciente ya se clasificaría como riesgo alto. Estos son los cambios que nos permite hacer la detección de la enfermedad mínima residual en este asunto. Muy bien. Ok, vamos a ver ahora las características de la leucemia mieloide aguda. Esto es un grupo de neoplasias hematológicas, sobre todo precursores de célula mieloide, ¿no? Cuando hablamos de célula mieloide, recuerden que hablamos de todo el componente de médula ósea, como son granulocitos, monocitos, los eritrocitos o glóbulos rojos y los megacariocitos. Entonces, cualquiera de estas células puede ser la responsable de producir este tipo de leucemia. Ahora, ¿qué es lo interesante de considerar? Que son células diferentes, por tanto son leucemias diferentes con características diferentes. Sería un grupo de neoplasias, ¿no? Entonces, esta leucemia característicamente es una leucemia de adultos, más o menos, sí, el 80% de casos corresponden a adultos menos, y en menos del 10% apenas estos se ven en menores de 10 años. Europa y Estados Unidos reporta aproximadamente 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, y sobre todo, esto más importante, en población blanca. Y la mediana de presentación es alrededor de los 65 años. Ahora, como es una neoplasia muy heterogénea, pues la clasificación, según la OMS, sí, también es muy heterogénea, ¿no? Entonces, aquí podemos ver estos cuadros que representan grupos de clasificaciones, ¿no? Grupos de clasificaciones. No quiero entrar en detalle acerca de cada una de las clasificaciones, pero sí quiero mencionar algo importante en este grupo. Leucemia mieloide aguda con anormalidades genéticas recurrentes. Ok, cuando nosotros veíamos leucemia linfoide, decíamos que tenemos que tener 20% de blastos para poder decir que es leucemia. Sin embargo, si yo logro detectar estas anormalidades, esto ya le clasifica automáticamente leucemia si no tengo el 20% de blastos. Pero bueno, aquí lo interesante es que existen algunas anormalidades, como por ejemplo la translocación 821, la inversión del cromosoma 16 o la translocación del cromosoma 16 con el mismo cromosoma 16 homólogo, y la translocación 15-17. Todos estos 4 anormalidades que estamos viendo en los cromosomas son considerados de buen pronóstico, es decir, que los pacientes van a tener buen pronóstico al momento que se hace el diagnóstico de la enfermedad. En cambio, cualquier otra normalidad, como la que estamos viendo esta translocación 911, translocación 6-9, la inversión del cromosoma 3, la translocación del 3 con el 3, o la translocación 1-22, todos estos se consideran de mal pronóstico de forma general. Ahora, aquí tenemos una tabla donde podemos ver cómo se divide o cómo se estratifica el pronóstico en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Se clasifican en riesgo favorable, ¿sí? Intermedio 1, intermedio 2 y adverso, ¿no? Yo quiero llamar su atención a los de riesgo favorable, son los que habíamos mencionado antes, ¿no? Translocación 821, inversión del cromosoma 16, translocación 16-16,
sí como los principales. Yo sé que aquí no está la translocación 15-17, pero pues esa translocación 15-17 es la que, eh, digamos, se considera también un pronóstico y que marca a la leucemia promielocítica aguda. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de translocación 15-17, hablo de esta variedad de leucemia, leucemia promielocítica aguda, que es de buen pronóstico de manera general. Muy bien. Eso sería todo en relación a leucemias agudas. Vamos a ver hacer una pequeña revisión de leucemias crónicas en la siguiente clase.